Hola familia Sensei, Watashi no Kazoku Sensei. Bonjour, hello, good morning. Espero estén teniendo un maravilloso fin de semana. Este video va a salir el domingo para conmemorar y saber el motivo que se festeja el 5 de mayo. Bueno, primero que nada, cada 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla. ¿Okay? ¿Por qué sucedió, etcétera? Quédate a verlo. Acontecida en el año de 1862, en las cercanías de dicha ciudad. Se trató de un combate bélico entre los ejércitos de México al mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio francés comandado por Charles Ferdinand Latreille. También se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos, pero ellos lo celebran como si fuera la independencia mexicana, ¿ok? Pero en 1863 se realizó la primera celebración del 5 de mayo en Estados Unidos, donde mexicanos que vivían en California, recordando la fecha, en Estados Unidos había temor hacia los franceses, ya que apoyaban a la Confederación en la guerra civil que asolaba el país. Y el motivo, la batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 como consecuencia directa de las políticas realizadas por el presidente Benito Juárez, quien al ver la mala situación económica de México decidió suspender los pagos de deudas de España, Inglaterra y Francia, ya que estos significaban el 70% de los recursos económicos del país. Quédate a ver, te voy a contar un poquito más sobre la historia. La batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo mexicano, librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla durante la segunda invasión francesa a México. Bueno, eso ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. El pueblo mexicano se enfrentó valientemente bajo el comando del general Ignacio Zaragoza al ejército profesional del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latreille. El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos. Este hecho se convirtió en símbolo de soberanía e independencia nacional. Contribuye a la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad significa libertad, autonomía e independencia. Y fortalece el nacionalismo de la población mexicana en el territorio nacional y en el extranjero. Esto es significativo que el 5 de mayo se puede señalar como la principal celebración que conmemora la población mexicana en los Estados Unidos, ya lo había contado hace ratito, de América, siendo confundida incluso por el Día de la Independencia, a la cual también le han sumado la celebración del Día del Orgullo Latino. En la batalla del 5 de mayo, el mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó su primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorentz y el apoyo de militares del bando conservador mexicano, estos fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. Sorry, but not sorry, diría. Este conflicto armado surgió como consecuencia de la grave crisis que dejó la Guerra de Reforma. Guerra civil que aconteció en México del año de 1868 a 1861, librada entre conservadores y liberales, estos últimos liderados por Benito Juárez. Lograron sobreponerse y triunfar, haciendo valer la legalidad, llegar a la presidencia instaurando las leyes de reforma, que incluían la separación de la Iglesia y del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Sin embargo, los estragos de la guerra y la negativa de los conservadores y la Iglesia de apoyar la reconstrucción económica del país, bueno, así como de otorgar préstamos al gobierno liberal, llevó al gobierno Benito Juárez en julio de 1861. Bueno, espero no se estén aburriendo, la verdad está interesante todo esto. Vamos a leer más. A solicitar un rechazado, bueno, y eso
a solicitar un plazo de 2 años para el pago de deudas originada entre liberales y conservadores, situación que fue rechazada por Francia, Inglaterra y España, firmando la Convención de Londres, donde acordaron enviar a militares a México. Ante dichas amenazas, Juárez invitó a resolver la situación mediante un diálogo diplomático entre las naciones, y el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, logró que tanto España como Inglaterra se desistieran del pacto de guerra, asentando los acuerdos en los tratados de la Soledad, donde el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. O sea, imagínense, nada más peleamos con los franceses, íbamos a pelear con los ingleses y con los españoles todavía, pero desistieron. Qué bueno, gracias, thank you, arigato, diríamos. Ok, por cierto, sin embargo, el gobierno francés, por eso peleamos con los franceses, con su afán expansionista, aprovechando la delicada situación en la que se encontraba el país, no cumplió con lo pactado y comenzó una invasión armada en México. En abril de 1862, con el apoyo del bando de los conservadores mexicanos, los franceses emprendieron desde Córdoba, Veracruz, la campaña militar hacia el centro de la República. La primera batalla importante donde el ejército mexicano venció tuvo lugar el 28 de abril en las cumbres Acutzingo, Veracruz. El siguiente lugar en la ruta a la capital era la ciudad Puebla. O sea, primero ganamos, ganamos las 2 batallas con los franceses. Primero en Veracruz y después por eso se conmemoró lo de Puebla. Y qué bueno que solamente íbamos a combatir con los franceses, porque si no, quién sabe si hubiéramos ganado. Pero bueno. Y ya por último, el ejército francés contaba con soldados experimentados. Ante la amenaza de una intervención armada, el presidente Juárez dispuso la organización de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército Oriente, comandado entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en el estado de defensa, con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. En ese momento encontramos que a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio en las jornadas más gloriosas que registran la historia de México. Francia concentró su esfuerzo en el fuerte Guadalupe y lanzó su primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas del francés Lorentz, estas fueron detenidas por las tropas mexicanas. Bueno, eso fue muy importante, ¿no? Saber que estábamos viviendo una situación económica y pues Benito Juárez hizo un tratado, no lo quisieron aceptar España, bueno, más bien no lo quisieron aceptar Francia, ¿no? Pero sí lo quiso aceptar Inglaterra y España, por lo que leí. Entonces, está muy interesante. Imagínense si hubieran, como vuelvo a repetir, si hubiéramos combatido con 3 países de Europa. Pero bueno, espero no se hayan aburrido, espero espero se hayan cultivado más, y nos esperamos hasta el próximo reporte de Joaquín sobre alguna cultura o algún acontecimiento, algo importante de algunos países. Gracias, Matané, see you next time, au revoir, arigato. A bientôt, mes amis. Familia Sensei, ya estamos de este lado. Les voy a mostrar un pequeño fragmento y un pequeño video sobre la conmemoración del 5 de mayo. Les había comentado, ¿se acuerdan? Que la batalla de Puebla tuvo consecuencia el 5 de mayo de 1862 a las 9 de la mañana, porque Benito Juárez, el presidente en esa época, suspendió los pagos de deudas a España, Inglaterra y Francia, en lo que significaba un 70% de los recursos económicos del país. Entonces, Manuel Vicente Doblado, ¿no?, logra un acuerdo con España e Inglaterra, el Tratado de la Soledad, pero Francia no lo firma y por eso estamos combatiendo, bueno, más bien, por eso se realizó la batalla de Puebla, ¿no? Y les había dicho que imagínense si no hubieran aceptado tampoco ni España ni Inglaterra, ¿ok? Bueno, ahora, ya les resumí un poquito la consecuencia, se llevó a cabo a las 9 de la mañana, el día, la fecha, etcétera. Y bueno, tan siquiera Manuel Vicente Doblado logró pues hacer un acuerdo y firmar el Tratado de la Soledad, ¿no? Bueno,
Entonces, la batalla de Puebla se ganó y le ganamos a los franceses. Ahorita vamos a ver un pequeño videíto para que ustedes se emocionen. ¿Ok? Y ahora sí, voy a compartir. Espero lo disfruten, lo puedan ver las veces que sean necesarios y cultívense, familia Sensei, alumnos. Después de la guerra y dada la precaria situación económica que prevalecía en el país, en junio de 1861, el gobierno del presidente Juárez declaró la suspensión de la deuda internacional por un periodo de 2 años. A principios de 1862, batallones de los 3 países acreedores desembarcaron en el puerto de Veracruz, en un evidente intento de invasión. Juárez llegó a un acuerdo diplomático con ingleses y españoles, y sus escuadras fueron repatriadas. Pero no sucedió lo mismo con los franceses. Tropas adicionales del ejército francés, integradas por belgas, austríacos y soldados de la Legión extranjera, desembarcaron en Veracruz en marzo de 1862. Los conservadores aprovecharon el conflicto internacional y la vieja idea de instaurar una monarquía en México cobró nuevos ímpetus. Hombres de la política exterior como José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte se sumaron a la causa del diplomático José María Gutiérrez de Estrada. Estrada había realizado gestiones con el emperador Napoleón III para enviar a México a un monarca europeo que impulsara los intereses colonialistas de Francia. El 5 de mayo, el general Ignacio Zaragoza y sus milicias populares ganaron una batalla al ejército francés. Las armas nacionales, ciudadano, ministro, se han cubierto de gloria. Puedo afirmar que con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo, el ejército mexicano, durante la larga lucha que sostuvo. Ignacio Zaragoza. Qué interesante, ¿cierto? Conocer un poco más sobre la historia, sobre todo lo que pasó cuando nosotros también no habíamos nacido, diríamos, ¿no? Entonces es muy padre cultivarse. Ojalá se cultiven más, no olvides suscribirte, darle like, porque estaría contando un poquito más de acontecimientos más históricos, ¿no? Más adelante. Gracias, a la prochaine, arigato, matane, see you next time, a bientôt, mis amigos. Cultívense. Nadie pidió tu opinión, sangre sucia e inmunda. Vengo renovada para cumplir una promesa. Pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda. Vengo a buscar una oportunidad de traerle justicia y hacerle pagar.